Por fin tenemos la serie de Marvel Zombies. Después de 4 años de espera y de tanta expectativa, como les prometí desde el video de teorías, hoy hablaremos de... ¿qué demonios pasó con Marvel Zombies? Trataré de explicar el final a la mejor interpretación. Además voy a tomar elementos de mi video de teorías para descartar algunas de mis propias ideas, por si les interesa échenle un vistazo. También quiero aprovechar para agradecerles el buen recibimiento que tuvo dicho video. Tomé en cuenta muchos de sus comentarios para varias cosas que hablaremos hoy, así que tomen asiento personitas del internet. Yo soy Mike y recuerden que están en Dark Lost Park. Comencemos. Voy a comenzar narrando con todo y spoilers la serie, mientras a la par destaco algunos detalles importantes para al final dar mi opinión y teorías sobre una próxima temporada. De entrada nos llevan a este mundo ya devastado por los zombies 5 años después, donde vemos una de mis alineaciones favoritas de los cómics, las Young Avengers, donde aquí se conforman de Kate Bishop, Riri Williams, Ironheart y Miss Marvel. La neta, esto a mí sí me emocionó, tal vez porque es lo más cerca que estaremos de ver este equipo en un medio audiovisual. El equipo lleva sobreviviendo en este mundo y cuando cae un Quinjet en medio de Nueva York sorprende a las heroínas, quienes al revisarlo encuentran un dispositivo reducido con partículas PIM para poder enviar una señal al espacio, específicamente a los Nova Corp. Cosa que les da esperanza para salvar al mundo, así que la misión es llevarlo a una base de S.H.I.E.L.D. para transmitir la señal de ayuda. Hasta ahora la historia iba bien, pero mi primera molestia es que desde aquí jamás se nos cuenta quién o de dónde proviene este dispositivo. Personalmente creí que era obra de Scott y Rocket, ya que al escuchar partículas PIM y Nova Corp fue lo primero que pensé, pero jamás se nos da una respuesta real de su origen, comenzando así con los muchos agujeros de guión. Las chicas comienzan el viaje en carretera hacia la base de S.H.I.E.L.D., pero en su camino se encuentran en medio de un valle donde se lleva a cabo una de las peleas menos esperadas, Capitana Marvel contra Ikaris, quienes sabrá Dios cuánto tiempo llevan ahí, pero tienen el lugar hecho polvo por su batalla interminable. Aquí el equipo es atacado por zombies, y en específico por la Capitana Marvel Zombie, quien sin dudarlo un segundo desintegra a Kate Bishop. Riri le pide a Viernes, sí, la IA de Stark, que se lleve a Miss Marvel lejos de la pelea. Vemos aquí que Riri es mordida, pero pone a prueba un suero en ella misma que diseñó como cura para ver si funcionaba. Pero Viernes regresa con Riri y Kamala es rescatada por Blade, quien es Moon Knight. Y a ver, aquí tengo varias opiniones. De entrada el deshacerse de Kate y de Ironheart así de rápido me es molesto, pero supongo que las Young Avengers duraron más que los Illuminati. También me disgusta la poca importancia que le dan a Capitana Marvel e Ikaris, sin explicarnos por qué están peleando o cómo se contagió Danvers. Aquí me gustó la teoría de un suscriptor, donde se pensaba que Ikaris iba a tratar de despertar a Tiamut para destruir la Tierra y terminar con el virus, pero ni siquiera se nos explican el por qué están ahí. Continuando con la historia, Blade lleva a Kamala a la base de S.H.I.E.L.D., operada por Melina, Yelena y Red Guardian, quienes junto con las otras Black Widows restantes operan la base para esconderse de los zombies. Es aquí donde son atacados por el ejército zombie de Wanda, liderados por Okoye, y se nos presentan a los zombies más poderosos del ejército, siendo estos la mitad del Cap, Hawkeye, Abominación y Ghost, de los cuales nuevamente nunca se nos explica cómo se hicieron zombies, pero pues ahí andan. El Red Guardian finalmente tiene su enfrentamiento con el Cap, resultando vencedor, y también Blade se encarga de Ghost, como ya habíamos visto en el tráiler, pero perdiendo a Melina en el camino. Es aquí donde el equipo, conformado ahora por Miss Marvel, Red Guardian, Yelena y Blade, decide por una nave a Nuevo Asgard para lanzar el dispositivo de ayuda desde el espacio para pedir ayuda a los Nova. En el siguiente capítulo vemos un poco del origen del virus en San Francisco. Recordemos que es gracias a Hank Pym que comienza la epidemia. Vemos fragmentos de la ciudad siendo afectada. También vemos a Shang-Chi huyendo con Katie y encontrándose con Jimmy Woo. Es aquí cuando llega Wenwu a salvar a su hijo Shang con todo su ejército a su disposición, como vemos en la película. Shang para este punto es mordido, y para salvarlo, Wenwu le da sus anillos y este es devorado. Algo bastante inútil si me lo preguntan, ya que más adelante vemos que no necesitaba pasarle todos los anillos para detener la infección, solo con uno, pero bueno. Shang consigue escapar con Kathy, Jimmy y Death Dealer, convirtiéndose en unos forajidos 5 años después, muy al estilo de Mad Max. Se dirigen a llevarle tributos a un líder a cambio de transporte en la ciudad bajo el agua. Dicho líder resulta ser Zemo, quien, junto con Joe Walker, antes de ser el US Agent, transportan a personas en la balsa a través del agua donde los zombies no tienen alcance. Y es aquí en donde el equipo de Kamala y el de Shang se encuentran. Recordemos que también buscan transporte a Nuevo Asgard para enviar la señal de auxilio. Aparentemente Zemo ha creado una sociedad utópica donde mantiene a la gente a salvo y con bastantes recursos, creyendo que bajo el lava estaban a salvo, pero nada más lejos de la realidad. Ya que gracias al control de Wanda comienza a movilizar a su ejército a través del agua, encontrándose con Namor zombie y también con toda la nación de Talocan infectada.
Zemo estaba consciente de esto desde un inicio, así que decide sacrificar al equipo de Kamala, pero ya es tarde. La balsa es sacada por Namor en búsqueda de Kamala. Al parecer Wanda la necesita para quién sabe qué. Los equipos de Shang y Kamala se unen para enfrentar a Namor, pero con el ejército de Talocan terminan con la sociedad de Zemo, y logra escapar con los dos equipos, siendo Kamala quien vence a Namor después de varias dificultades, y siendo Yelena quien se sacrifica para enfrentar a los zombies. En el tercer capítulo vemos un poco de la continuación del What If, con Spider-Man, Black Panther y Scott llegando a Wakanda pero teniendo a Thanos zombie esperándolos. ¿Cómo sabía Thanos que debía llegar a Wakanda? Ni idea, pero ignoraremos ese dato. Pero no se preocupen amistades, ya que al igual que en Infinity War, Thor llega con Rocket y Groot a detener a Thanos, quienes ya vienen súper preparadísimos para... ¿4 años esperando para esto? La neta que escupida en la cara. Para este punto ya se están deshaciendo de personajes a lo loco. T'Challa enfrenta a Thanos, sacrificándose lanzándose al núcleo de vibranio para terminar con él, pero esto provoca que las gemas exploten y comienza una onda radiactiva por el mundo. Pero Scott y Spider-Man son salvados por los hechiceros en Kamar-Taj y los vemos organizar un plan. Volviendo con los sobrevivientes, escapan a Nuevo Asgard, mientras Wanda sigue buscándolos. Al llegar, la ciudad está amurallada, y Valkyria no los quiere dejar pasar, pero esto cambia de opinión al Moon Knight permitir que Khonshu hable con ella, siendo estos viejos amigos. Aquí vemos que Nueva Asgard se ha mantenido aislada y amurallada manteniendo a los asgardianos sobrevivientes, pero teniendo nula intervención en el conflicto de los zombies, sintiéndose todavía dioses. Vemos también a Thor deprimido y quemado por la pelea contra Thanos, y sin intenciones de intervenir, similar a cuando lo vimos en Endgame. Vemos también que estos asgardianos recibieron provisiones de la reina de Sokovia, quien podemos ver que es Wanda pero en su aspecto humano, algo que les extraña, ya que sabemos que Wanda fue infectada. Vemos que Wanda nuevamente alteró la realidad para infiltrarse en Nuevo Asgard para contagiar a los asgardianos, haciéndoles creer que eran provisiones pero en realidad eran partes de zombies, infectándolos al instante, esto para fortalecer a su ejército con asgardianos y pidiéndole a Kamala que la ayude, ya que aparentemente ella tiene el poder para deshacer toda la epidemia. Vemos también que los asgardianos comienzan a volverse en contra de Valkyria y los sobrevivientes, quienes pierden a Zemo, Jimmy Woo y Death Dealer. Valkyria guía a los sobrevivientes a la nave para poder escapar y enviar la señal, pero son detenidos por Wanda, quien le repite a Kamala que la necesita. Pero Thor en ese momento despierta de su trance y se queda a combatir con Wanda para darles tiempo a los sobrevivientes. Y aquí también perdemos al Red Guardian, que se convierte en un zombie por andar comiendo con los asgardianos. Mientras Thor se queda peleando con Wanda, Kamala junto con Moon Knight, Kathy, Shang-Chi y Valkyria logran escapar al espacio para enviar la señal de auxilio a los Nova Corp, pero se topan con un pequeño plot twist bastante inesperado. Los Nova Corp ya estaban ahí desde hace tiempo formando una barrera alrededor de la Tierra, no para protegerlos, sino para que el planeta fuera puesto en cuarentena para evitar que el virus se infecte a otros planetas de la galaxia, y les piden que vuelvan nuevamente a la Tierra. En el último episodio vemos que el equipo es atacado por los Nova, quienes, ahorita que me acuerdo, ¿que no estaban medio destruidos por el ataque de Thanos a Sandra por la gema del poder? Bueno, ignorando ese último dato, los Nova destruyen la nave y los sobrevivientes caen en la Tierra, pero son salvados por los hechiceros de Kamar-Taj, que como sabían dónde abrir los portales, al igual que para salvar a Spider-Man, Scott y aparentemente a Thor. Miren, para este punto ya tengo tantas preguntas con los huecos argumentales de esta serie que solamente me gusta pensar. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Spider-Man y los hechiceros les explican a los sobrevivientes que lo que pasó en Wakanda causó una onda expansiva de radiación tan grande que necesitaban a alguien que contuviera tal poder, siendo quien sacrifica a Bruce Banner y Hulk para poder absorber el poder de las gemas del infinito, convirtiéndose en un Hulk infinito, permaneciendo en Wakanda para evitar que la radiación se expanda a todo el mundo. Y es por esto que Wanda quiere juntar un ejército tan poderoso para poder hacerle frente y obtener dicho poder. ¿Para qué? La neta no tengo idea y no me pregunten gente, pero es que la serie nunca se molesta en explicarlo. El equipo se une a los hechiceros para defender a Hulk del ejército de Wanda, quien envía docenas de tropas de zombies que son destruidos en instantes por Hulk con el mínimo esfuerzo. La cosa se complica cuando Wanda trae a los asgardianos y a Thor Zombie, quien después de un enfrentamiento nos sigue demostrando que Hulk sigue siendo el vengador más fuerte. Los zombies empiezan a poner en jaque a los sobrevivientes, perdiendo a Moon Knight, hiriendo a Valkyria y mordiendo a Shang-Chi. Además, vemos cómo Wasp retiene a Scott y a Spider-Man. Entre todo esto, Wanda se aproxima a Hulk para absorber su poder, pidiéndole a Kamala su ayuda para corregir el mundo y volver a la normalidad.
Kamala, al ver a sus amigos comprometidos, decide darle la mano a Wanda y vemos lo que aparentemente es un reseteo de la realidad. Kamala vuelve a la realidad como si nada hubiera pasado y no hubiera zombies, y es visitada por Riri y Kate, con quienes sale, pero vemos que todo se trata de una ilusión de Wanda, ya que Riri en el mundo apocalíptico, de donde no sabemos cómo sobrevivió, le dice que todo es una ilusión y la realidad es falsa. Y así es como termina esta temporada de Marvel Zombies, y a decir verdad tiene muchísimos huecos argumentales que me pareció importante resaltar mientras les contaba la serie, pero créanme, hay más. Se nota la escritura muy al estilo de What If, donde no pueden evitar meter conceptos rebuscados a la serie, pero al ser este un proyecto completo, creo que no tienen justificación para no hacer correctamente bien las cosas. Lo que más me decepciona es ver que no se esfuerzan en explicar cómo se convierten varios personajes, solamente los ponen ahí como para que nos acordemos que existen en el UCM. Tampoco me gusta la prisa que agarra el último episodio, se siente como final de temporada genérico del UCM y caen en los mismos errores, tampoco nos explican realmente cuál es el propósito de Wanda. Y eso me molesta bastante porque el personaje realmente me encanta y su desarrollo en las películas me parece muy bueno. Al ver que volvería, como les dije en el video de teorías, me intrigaba ver cómo los zombies adquirían habilidades para comunicarse. Pero resulta que todos eran controlados por Wanda y que nunca se nos explica su propósito. Si quería seguir comiendo y saciar su hambre, no le convenía que Hulk permaneciera absorbiendo la radiación, porque si se libera ya no habrá humanos y tampoco comida. ¿Por qué es que quiere el poder de las gemas y por qué quiere los brazaletes de Kamala? Que si bien ya uno de los escritores de la serie se salió a explicar que para que los brazaletes sean un receptor de las gemas, así como los anillos de Shang-Chi, pero qué tan mal tiene que estar escrito un proyecto para que vengan a aclarar cosas que no se dejan en claro. Esa es otra de mis quejas, la idea de que originalmente era una película y la compactaron en una serie no se me hace lo más inteligente, ya que si hubieran agregado 2 o 3 capítulos más, esto hubiera estado mejor, donde pudieran explicar varias cosas y además desarrollar a los personajes, ya que aquí solo veo desarrollo en Kamala, Shang, Kathy y un poquito de Blade, pero nada más, por eso las muertes no me resultan en la mayoría tristes. Y la de Blade hasta coraje me dio de lo desaprovechado que estuvo el personaje. También esto provoca que los personajes no se desarrollen bien y nos den diálogos bien fuera de lugar, como cuando Thor le dice a Kamala que confía en ella, pero se acaban de conocer hace 2 segundos. Ya descargué toda mi ira. Ahora sí, hablaré de lo bueno, porque sí, la verdad tiene muy buenos momentos. Como toda historia de zombies, me gusta la secuencia del día 1 de la epidemia, donde podemos ver el terror que se vivía en San Francisco. Así como la escena que definitivamente me dejó helado, siendo cuando encuentran los Nova Corp, algo que hace que Kamala se cuestione su propósito principal, y todo lo que tuvo que sacrificar. También me parece impactante el ataque a la balsa y la sociedad que Zemo había construido. Ahora bien, hablemos del futuro de esta serie. Ya tenemos casi confirmada una segunda temporada, y por declaraciones del equipo, se rumorea que tendremos a Bucky, Star-Lord y Sentry interviniendo en el conflicto. Pero también habrá que ver qué clase de historia quieren contarnos. Deseo con todo mi corazón que tomen en cuenta los errores gravísimos que se cometieron en su escritura, y ahora sí le echen ganas al guión. Que se tomen el tiempo y los capítulos que necesiten, pero que entreguen bien el proyecto. No nada más es mostrar gore y violencia a lo tonto. Me encantaría poder entender los motivos de Wanda y su propósito con las gemas. Así como entender también al virus, ya que tampoco se nos explica cómo funciona a diferencia del virus del hambre de los cómics, donde sí hay una forma de superar dicha hambre, y es manteniendo al contagiado sin comer carne humana durante un periodo de tiempo. Y ojalá esta vez les den raciocinio a los zombies y poder entender realmente cómo piensan y no solamente Wanda alterando la realidad, así como tuvimos a Hank Pym hablando de que incluso si tuvieran la cura él no dejaría de consumir carne humana, así de profundo espero un desarrollo como en los cómics. Que si bien, como dije en el video de teorías, está igual de fumado que la serie, esto no es justificación para entregarnos este producto. También se rumorea que Honshu va a utilizar a Spider-Man como su nuevo avatar, pero no sabemos si el tío Sony vaya a permitir tal interacción. Por lo mientras le doy un 2.5 de 5 a esta serie, y espero que si hay una segunda parte se den cuenta de estos tropiezos y lo hagan mejor. Personalmente puedo decir que me gustó, pero no por eso voy a ignorar la cantidad de errores y agujeros que tiene. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión de Marvel Zombies? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Qué esperas de la segunda temporada? Déjalo en los comentarios, así como tu like y suscríbete para ver más contenido así. Mientras tanto, yo soy Mike y nos vemos en la próxima.